Y gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este día viernes 8 de marzo, viernes de nóminas no agrícolas. Y bueno, pues el día de hoy, obviamente el platillo principal tiene que ver con las nóminas no agrícolas, que llegan, por cierto, con un mercado, pues la verdad es que bastante corridito, ¿no? Llegamos con un mercado donde, por ejemplo, para el día de hoy, el dólar yen, aquí lo puede ver en la tablita esta, trae un recorrido ya de aproximadamente unos 70 pips, con una direccionalidad bastante alta, 0.43% de caída del dólar frente al yen. Ahí sigue tratando de apreciarse, ¿no? También tenemos, pues de alguna manera, el comportamiento del mercado en esta mañana. Eh, Pareciera ser que más o menos queriendo estar en una especie de comportamiento de risk on. Si se fija, la moneda que más gana en esta mañana es el dólar australiano, aunque no hay catalizadores clave desde el lado del dólar australiano. Eh, Sigue después ahí como segundo par ganador la libra, que no es exactamente una moneda de riesgos alocados, pero es pues claramente una moneda no clásica de refugio. Y luego tienes al franco suizo un poquito ahí presionando, como tercer moneda más apreciada esta mañana. Además de que el yen japonés está continuando con su apreciación que traía el día de ayer de forma interesante. Entonces, es como que veníamos medio clavados en la idea de patrón de riesgo y estamos convirtiendo eso en un patrón de espera, ¿no? Básicamente para esta mañana, lo cual es muy normal ante la expectativa de la publicación de las nóminas no agrícolas que, pues mire, diga lo que diga Jerome Powell frente al al Congreso de Estados Unidos, el día de ayer decía que ya estaba casi a punto de tener la certeza de poder empezar a reducir las tasas. Digan lo que digan los funcionarios de la Reserva Federal de que les falta más confianza para tomar el tema de la reducción de tasas viendo cómo va la inflación. El tema es que el mercado laboral ha sido la historia donde pues realmente los pronósticos cambian, ¿no? Y el hecho de que, recordemos, el non-farm payroll pasado mostrara un crecimiento de nóminas de 355,000, si no mal recuerdo, ahorita le doy el dato exacto, y volviera a estar, ¿no? Por lo alto del último año, pues de alguna manera hace que sí o sí tengamos que voltear a ver la construcción de nóminas para saber si vuelve a pasar lo que pasó la vez pasada, que se desplomó fuertemente. Ahora se espera que el dato bajara hacia el rango de los 200,000, que estaría más o menos como por aquí, ¿no? El asunto los 200,000 puestos de trabajo. Entonces, pues realmente es un tema que habrá que ver, ¿no? Que habrá que ver cómo se mantiene, pero es algo que seguramente le dará rostro en buena medida, ¿no? Al 353,000 era el pasado y se espera que baje a 200,000, es decir, prácticamente que se reduzca casi a la mitad de la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, la tasa de desempleo, que está de alguna manera pues en un nivel medio alto, se espera que siga estando medio bajo, se espera que siga estando en torno a esa situación. No está en los mínimos que llegamos a ver, por debajo del 3.5, pero sí sigue estando por debajo del 4%. Fíjense, llevamos ya todo un año completo donde se supone que deberíamos de estar castigando el sector laboral con el aumento de tasas de interés,
por debajo de lo que por décadas se consideraba un nivel de desempleo tan bajo como insustentable, ¿sí me explico? O sea, imposible que sin la rotación estemos, o bueno, más bien, imposible que tomando en cuenta la rotación estemos con tasas de desempleo, decíamos, por décadas en Estados Unidos, con un desempleo menor al 4%. Eso era algo que si pasaba, pasaba de chiripa un mes, dos y vámonos otra vez de rebote para arriba. Llevamos un año con menos de ese 4% y casi rozándole más bien hacia el 3% por momentos. Entonces, pues todavía ese es un tema que llama la atención, ¿sí me explico? Todavía es un tema que hay que ver cómo se sigue dando. Entonces, la expectativa mayormente el día de hoy es que sí, que estaremos teniendo. Saludos a mi amigo David Avendaño, también saludos a Manu, que hace rato nos estaba viendo, a Paco, que se vuelve a reintegrar, gracias, saludos por estarnos acompañando en este análisis del día de hoy. Oiga, entonces le digo, se espera que se enfríen las contrataciones a 353,000 puestos de trabajo, lo que supone el mayor aumento de empleos en un año, lo que vimos el mes pasado. Probablemente, dicen, se debió a avances en los sectores de educación, atención médica, ocio, hostelería y gobierno. A pesar del enfriamiento que se espera ahora, todavía seguiría estando muy ajustado, y esto pues se ve en el tema de la tasa de desempleo. La cifra de febrero continúa superando los niveles por más del doble, los 200,000 que se espera que se consoliden. Aún si bajara tanto como a 200,000, todavía estaremos por arriba de lo que es mínimo necesario para mantenerse con el crecimiento poblacional en edad de trabajar, que es entre 70,000 y 100,000 puestos de trabajo. Se espera, le digo también que, por cierto, la presión sobre los salarios pues entonces siga sin estar cediendo. El promedio de ganancia por hora en el comparativo mensual pues espera que haya aumentado otra vez a una métrica mucho más baja del 0.3%. Vamos a ver, porque finalmente desde octubre no vemos una tasa de ganancias laborales tan baja. Y habíamos visto que al arranque de este año subió hasta el 0.6%, ¿no? Entonces, esa es una expectativa. Esto debería de regresar entonces la tasa de crecimiento de las ganancias promedio por hora a el nivel del 4.4% desde el 4.5% de la previa, ¿no? Entonces, en torno a este escenario, hemos estado teniendo un rebote muy fuerte del dólar hacia la baja. Está tocando prácticamente mínimos de 7 semanas al quedar por debajo de los 103. Ahorita estamos en 102.80, pero pues si el dato laboral el día de hoy tantito no muestra que se está desacelerando tanto como se está pensando, esto volverá a enfriar las expectativas de reducciones de tasas de interés, que es de alguna manera lo que ha estado provocando el pullback del dólar, ¿sí me explico? O sea, yo insisto que no hay mucha sustancia que respalde el movimiento del dólar. Es mayormente pues que se están emocionando un poco de más, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que estamos viendo en esta mañana del día de hoy, de tal manera que podría haber un rebote sobre esta caída del dólar. ¿Cómo va esa tendencia del dólar? Bueno, pues en general está acelerando hacia la baja, pero está en un punto de soporte crítico. Es este soporte que veíamos justamente en esta zona, que se convierte en esta zonita de soporte que se está pues ya perforando con ganas, donde la velocidad, digamos, de esta tendencia bajista, el primer swing bajista fue, a ver, espérame un tantito, ahí está, con retroceso del 61,8%.
Este es un IFRE. Ups, error de botón. Y segundo swing, está a punto de igualarse el tramo, se podría bajar un pelín más, y todavía mantendría la tendencia bajista, aun si llegara a rebotar otra vez de regreso en esta zona de resistencia. Entonces podría detonarse ese movimiento. En el corto plazo todavía no se ve suficiente debilidad como para decir que esto es lo que va a pasar, ¿eh? Ojo con eso. Aquí este movimiento todavía está ahí como que veremos de si va a darse ese freno, porque hasta ahorita no hay una divergencia o no hay una debilidad en el momentum lo suficientemente clara, ¿eh? Aguas nada más con eso. Entonces habrá que ver cómo se sigue portando, pero por lo pronto ahí estamos en esta coyuntura, ¿no? Básicamente. Y entonces todavía hay posibilidades de que se extienda el rango un poco más, sobre todo si saliera, por ejemplo, mucho más baja la creación de puestos de trabajo. Y fíjese que no me puse a checar, a ver si por acá lo tengo. Así 2 segundos, espérame. A ver si tenemos aquí un pronóstico de... No. Esto es lo mismo. 2 segundos, Bueno, no. Se me había olvidado sacarle un balance de probabilidades para el dato basado en los reportes de los ISMs sobre el tema laboral allá en Estados Unidos, que digo, no es siempre así súper consistente, pero tiende a ser una buena pista, pero ya no lo busqué para salir al aire hoy, pero bueno. Entonces, se espera que haya una reducción en los puestos de trabajo, se espera que se enfríe un poco el asunto, pero de todos modos seguimos con un mercado laboral muy muy caliente, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que tenemos en el comportamiento del dólar. En las últimas peticiones de ayuda por desempleo vimos que crecieron un poquito más de lo esperado la semana pasada, y los costes laborales aumentaron menos de lo esperado en el cuarto trimestre. De alguna manera esto podría estar dándonos pistas de que podría estarse enfriando un poquito de la presión laboral, ¿no? De hecho también, por cierto, los despidos programados según la Challenger Great Christmas, que ayer hablábamos de esto, volvieron a estar pegaditos en la parte alta, ¿no? Entonces esto es parte de, ayer decíamos,
La Challenger Great Christmas señalaba, le vuelvo a mostrar aquí el gráfico, era parte de un escenario donde la inteligencia artificial está también entrando a enfriar un poquito el mercado laboral. De hecho, por eso en los últimos comentarios Jerome Powell decía, estamos observando el tema de la inteligencia artificial. Se calcula que 4,000 puestos de trabajo por lo menos se han reducido debido a esta nueva tecnología, a la inteligencia artificial. Y de alguna manera, aunque les explicaban por ahí, yo no me acuerdo si fue la Challenger Great Christmas quien dijo esto, lo dijo ADP, que estaban disfrazando los despidos por, creo que fue la Challenger Great Christmas, pero estaban disfrazando los despidos por el tema de la inteligencia artificial para evitar que hubiera manifestaciones que presionaran, digamos, legalmente al gobierno para que, o que presionaran políticamente al gobierno para que frene el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Y obviamente pues les quite esa posibilidad de estar optimizando recursos, ¿no? Esto es, insisto, la inteligencia artificial. Estamos viviendo tiempos de cambio. La inteligencia artificial, y mire que lo hemos estado diciendo mucho en la última década, pero la inteligencia artificial es el equivalente, dicen algunos expertos en comportamientos sociales, como cuando aparecieron las máquinas de vapor y que provocaron la revolución industrial, ¿sí me explico? O sea, esta podría ser el epítome de la revolución tecnológica, donde yo, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años, cuando yo estaba en mis años mozos trabajando de locutor en la radio, o de conductor más bien, porque el locutor es el que nada más lee, de conductor en la radio, platicaba yo con los que se encargaban de la administración del grupo de estaciones donde yo trabajaba, y hablaban precisamente de esa modernización que se estaba llevando a cabo. Yo cuando justo entré en el periodo donde, al menos en el grupo radiofónico donde yo estaba, y creo que ya viendo luego otros grupos radiofónicos que me tocó visitar, era como el puntal de tecnología en ese momento, al menos para México. Pasaban de estar teniendo un operador controlando todo, ¿no? Metiendo a través de unas cintas la hora que se daba en la radio, que normalmente en las estaciones de radio das la hora, los comerciales que se ponían en carretes, ¿no? Y se iban repitiendo a horas programadas, y el cuate tenía que ir a buscarlos. Ibas a buscarlos, la música en CDs, y las ponías en los decks para ese tipo de cosas, y con una mezcladora se hacía la transmisión, a pasar a usar totalmente algo computarizado, ¿no? Donde la música entraba en formato MP3 y lo jalaba el computador, el programa de computadora, Radix se llamaba ya en la estación de radio. La programación comercial era absolutamente, bueno, eso ya estaba desde que yo entré, por computadora, o sea, todos los archivos de todos los anuncios se jalaban en automático. Nuestro grupo de estación tenía un sistema de los primeritos de bases de datos que existían, ya no me acuerdo cómo se llamaba la cosa esa, pero que buscaba qué contratos había de publicidad, a qué horas tenían sus pautas de anuncios, y entonces le decía a la computadora qué anuncios poner. Cuando yo entré, eso era lo único que manejaba la computadora. Después de ahí, todo lo empezó a manejar la computadora, hasta que al final el operador nada más estaba, pues, por si se apagaba la computadora para volverla a reiniciar, pero realmente ya no tenía una función, y obviamente pues podías cargarle más chamba, y había horas donde de plano dejabas sin operador a la estación de radio, la dejabas en piloto automático literalmente, y eso significaba que había puestos de trabajo que se perdían, ¿no? Decía uno de estos chicos que se encargaba de ese proceso: pues yo sé que cada vez que llego a una estación de radio estoy dejando a 3 o 4 personas sin trabajo, pero pues ni modo, es parte del cambio a la nueva tecnología, ¿no? Y es un proceso normal, es un proceso natural, donde estas personas eventualmente salen de ese trabajo, tienen que recapacitarse y vuelven a entrar al mercado laboral, pero ahora ya en otra función, ¿sí me explico? Ahora ya en otro sector donde todavía no se puede aplicar, por ejemplo, la inteligencia artificial en este caso, y tenga que seguir teniendo la precisión de un humano, ¿no? Entonces,
es parte del proceso. No podemos querer que esto se pare, y vuelvo a esto con el tema de las protestas, es tanto como simplemente decir, como alguna vez le criticaban a Marx, ¿no? Que decía que las máquinas estaban quitando el trabajo. Bueno, pues entonces él recomendaba que para evitar que el pueblo se quedara sin trabajo, pues se utilizaran personas, ¿no? Con pico y pala en lugar de usar máquinas para construir, por ejemplo, un camino, ¿no? Y un economista que decía esto está mal, esto no puede ser visto así, decía, ¿por qué les das pico y pala? ¿Por qué no mejor les das tenedores y cucharas? Porque así contratarías a mucho más gente para hacer el mismo trabajo, ¿no? O sea, igual de ilógico que nos parece mandar a una cuadrilla de personas literalmente a casi con las uñas rascar la tierra para hacer un camino, ¿no? Y a fin de contratar a la mayor cantidad posible de gente y que te salga carísimo el camino, entonces no tengas desarrollo de infraestructura. Igual de ilógico es no aprovechar las nuevas tecnologías para tratar de aumentar la productividad y con esto pues tratar de generar las mejores condiciones económicas que fomenten más negocios y que fomenten más oportunidades eventualmente a la larga, ¿no? Entonces, es parte de un proceso, es lo que quería decir. Ya me dejo de poner tan filosófico porque si no, no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que tenemos el día de hoy. El día de ayer, Jerome Powell sugirió que pues ya no están tan lejos de, le decía entonces, recortar las tasas de interés, que podría haber motivos para cortar los vencimientos de las tenencias, lo que mantienen en la hoja de balance de la Fed. Lo primero que quisiera sacar es los activos respaldados por hipotecas y después ya el tema de los bonos, ¿no? Es decir, si va a haber una continuidad en la reducción de la hoja de balance de la Fed, sería a través de tener pues una reducción mayormente o prioritariamente de los activos respaldados por hipotecas, que eso fue pues comprado durante la época de la crisis subprime y que ahora ya debería de estar saliendo. También, por cierto, el día de ayer habló mucho sobre el tema, y ayer lo comentábamos en punto 9, de lo que serían los daños los problemas en los bienes raíces, que todavía dicen cuando las tasas se estabilicen, todavía faltaría un rato para volver a reactivar el sector de ladrillo, que está relativamente contenido. Loretta Mester también dijo más o menos lo mismo el día de ayer, ¿no? Dijo que pues ella cree que todavía falta un par de meses más para empezar a tener confianza y poder hablar de cuándo reducir las tasas de interés, y ella sigue pensando que podría haber recortes de tasas para fines de este año, es decir, está hablando de prácticamente pues cuando muy pronto en la última parte del tercer trimestre, cuarto trimestre. Por el otro lado, en Europa, Joachim Nagel, el gobernador del Bundesbank, dice que cada vez hay más probabilidad de recortes de tipos de interés antes de que lleguen las vacaciones de verano, aunque esto depende de cómo sigan fluyendo los datos, pero que las perspectivas han mejorado. Es decir, curiosamente Nagel ahora empieza a dejar de ser un tanto hawkish y parece que preocupado por el crecimiento económico y las perspectivas de Alemania que hemos visto se han deteriorado, está diciendo, bueno, a lo mejor podríamos ser un poco menos severos con la economía, un poco menos adustos, ¿no?, con el tema de la economía. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que hay para este día de hoy. Como puede ver ahí en la agenda macroeconómica, realmente así que tú digas de gran calado los fundamentales, pues muy pocos. Tuvimos ya algunos fundamentales y tendremos discurso de John Williams de la Reserva Federal, que tampoco espero que digan nada. El día de ayer tuvimos una sesión pues bastante optimista, digamos, en el tema de Estados Unidos. Standard & Poor's 500, un poquito por eso de que estamos saliendo del apetito por el riesgo y estamos entrando a un risk off diagonal patrón de espera. Ve usted aquí el gráfico del Standard & Poor's 500, volvió a tocar nuevos máximos, ganó el 1.03%, obviamente el sector tecnológico todavía ganó más, 1.56%,
Ambos hicieron máximos históricos nuevos. El sector tecnológico fue el que nuevamente se volvió a desempeñar mejor por los vientos de cola moderados que vinieron después de que Estados Unidos mostrara una revisión a la baja en los costes laborales unitarios. Déjenme ponerle aquí ese gráfico. 2 segunditos. Estados Unidos, labor cost. No es que haya habido una super reducción, pero bueno. Ahorita se lo muestro. Fíjense, ¿por qué no lo puedo ver? Acá se lo muestro en la pantalla ahora. Ahí tiene usted, ¿no? También por ahí hubo el tema que le mostraba hace un rato, ¿no? Los despidos de la Challenger Break Christmas, que se mostró otra vez un poquito más alto. Mientras que, bueno, pues obviamente las previsiones de menos inflación en el Banco Central Europeo también estimularon el apetito por el riesgo, porque de alguna manera pues se acerca el momento para empezar a ver a todo el mundo bajando las tasas de interés, ¿no? Aunque claramente, insisto, las apuestas ya se han parado para ahora darle espacio al tema de lo que es el asunto del ¿cómo se llama? De los non-farm payrolls el día de hoy. En otros temas, le decía que Joe Biden el día de ayer tuvo el discurso del Estado de la Unión, que era así como que su palestra para más importante antes de las elecciones para estar hablando con el pueblo americano. Y bueno, pues ahí dice que seguirán trabajando para reconstruir la economía estadounidense. Volvió a poner énfasis en el logro de que el desempleo estadounidense está en su nivel más bajo en 50 años, y de hecho esté por debajo de lo que por muchos años se consideraba sustentablemente bajo. También dice que busca hacer permanente el crédito fiscal para la atención médica. Se quejó de que los estadounidenses pagan demasiado por medicinas y él está tratando de cambiar eso, ponerle fin a esto, lo cual pues es como una apuesta por los grandes números, ¿no? O sea, obviamente se le va a ir el apoyo de las farmacéuticas a otro lado, pero en general los americanos pues pueden estar interesados en esa idea, ¿no? También sobre el tema del conflicto de Rusia con Ucrania, le dijo a Putin que pues no se van a doblegar ante Rusia, que no van a abandonar a Ucrania, no se van a ir y ceder ante Putin, ¿no? Entonces, pues bueno, están las promesas de alguna manera como tratando de hacer unificación. Supongo que si menciona esto es porque estadísticamente algo les dice al equipo de Biden que eso es algo que sigue estando todavía en el interés de los americanos, ¿no? Que siguen respaldando de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esto ayuda a que, esta estadística ayuda a que se destrabe en las negociaciones por los presupuestos, que lo que decíamos el día de ayer, se les dio apenas la última patadita para adelante, ¿no? En el tema de los fundamentales, ahí anda presionando el soporte a ver si no tenemos que acelerar esto. La producción industrial alemana creció 1% en el comparativo mensual de enero, siendo la primera expansión en 9 meses. Ahí tiene usted la producción industrial allá en Alemania, ¿no? No fue un repunte así extraordinario, pero llama la atención que sea la primera expansión en 9 meses.
Por el otro lado, también en la sesión asiática vimos un dato que podría ser relevante para el tema de la inflación. No es bueno, el gasto del consumidor no es bueno, pero tiene su lógica desde el punto de vista de la compresión del bolsillo japonés. Entonces, a lo mejor ahí viene una especie de advertencia para el gobernador del Banco de Japón, de ya no puedes mantener las condiciones del yen tan relajadas, ¿no? Porque esto es en un país donde todo lo que tiene que ver con el energético, que el energético, entiéndamelo, si aumentan los precios de los energéticos, aumenta prácticamente todo, aunque no, si baja el precio de los energéticos, forzosamente todo baje. Pero es un factor agregador de inflación muy importante el tema de los energéticos, y mientras el yen esté tan barato, pues obviamente tienen que pagar más yenes por cada litro de combustible que importan, y esto implica hoy por hoy todavía tener una mayor presión inflacionaria. Entonces, la compresión del bolsillo del japonés ya está pasando una factura muy clara ahora en el tema del consumo de los hogares. En términos reales, es decir, actualizados de inflación, bajó un 6.3% anualizado, peor que la caída del 4.3% que estaba esperando el mercado. Y entonces esto da un doble mensaje, ¿no? Por un lado, pues implica menor presión en los precios, porque al haber menos demanda, al haber menos consumo, hay menos presión o hay menos espacio para que las empresas sigan trasladando los costos a sus clientes. Pero por el otro lado, también implica que seguir manteniendo la política monetaria ultralaxa ya puede no ser una forma de alimentar la famosa inflación que quieren ver, ¿no? Para salir del periodo de deflación que tuvieron antes, ¿no? Entonces, bueno, ya van 10 meses consecutivos cayendo el gasto del consumidor, y esta última vez pues a su ritmo más agresivo desde febrero del año pasado, ¿no? Entonces, básicamente es lo que estamos viendo. El tema de los mercados alrededor del mercado de divisas, bueno, teniendo un dólar todavía hacia la baja, obviamente esto tiene que ser sustento para los precios. Ahí, antes de romper mínimos en el precio del crudo, volvimos a ver que vuelve a hacer un retroceso. Es un movimiento menor, todavía no es algo importante, pero de alguna manera se recuperó de las pérdidas de la sesión anterior, precisamente porque las preocupaciones en Oriente Medio, donde ya hubo un ataque con víctimas mortales en un barco comercial en el Mar Rojo, pues cambia un poco el tono del asunto, y ahora esperarías una reacción más agresiva por parte de Estados Unidos, que mantiene contenido al rally del crudo, que debería estar presionado por estas tensiones geopolíticas y por la perspectiva de estos de la caída de los precios del dólar. La otra parte o la contraparte de este movimiento es la idea de que, como ya están muy cerca del Ramadán, puedan terminar de consensar un alto al fuego que relaje estas tensiones precisamente, ¿no? Entonces, ahí es lo que de alguna manera mantiene el precio contenido. En el tema del oro, el oro alcanzó máximos históricos esta semana, como ya lo habíamos estado platicando, y sigue presionando. Ya estábamos por ahí de los 2.160, 170 dólares la onza de oro este viernes, y con esto esta semana estaría ganando aproximadamente el 3%. Esto en cierta parte. Ayer estaba escuchando, me compartió mi amigo John Vargas un análisis de un analista que tiene sus tablitas, viene de estar trabajando en esto para empresas desde hace algunos años, no recuerdo, desde por lo menos los años 90. Es decir, sí tiene tablas a la hora de hacer el análisis. Y señor decía que él estaba viendo este rompimiento que es histórico, o sea, no se me confunda con ese tema, es uy. Bueno, déjeme mostrarle cómo lo vemos. Bueno, es un rompimiento claro sobre una zona de resistencias, ¿no? Históricas.
aquí no tengo mucho histórico, pero bueno, este es un movimiento, él decía, muy representativo, y que era curioso porque desde el punto de vista fundamental, normalmente él decía, cuando tú tienes tasas de interés que en términos reales sean negativas, es decir, que la tasa de interés esté por debajo de los niveles de inflación, puedo entender que el oro se aprecie. ¿Por qué? Porque no está compitiendo contra otros instrumentos que podrían estar generando intereses. El oro es de las poquísimas inversiones que no generan intereses per se, ¿no? O sea, no te pagan un porcentaje simplemente por tenerlo. Al contrario, tiene una tasa de rendimiento negativa porque cuesta almacenar el oro y hay que pagar por eso, ¿no? Entonces, las tenencias de oro, cuando hay entornos de tasas de interés negativas, es más lógico que ganen porque tienen ese factor de competencia en contra de menos, ¿no? O sea, o no tienen esa competencia con los otros activos por los que podrías estar optando. Pero cuando las tasas de rendimiento son positivas, es decir, te pagan intereses por arriba de la inflación, en términos reales son positivas, el oro debería de perder atractivo y debería depreciarse. Y no está pasando justamente en este entorno donde las tasas, bueno, claramente ahora, con el alza de tasas que hizo la Fed, está por arriba y la reducción de la inflación que hemos estado viendo, el oro debería de estarse depreciando. Pero ¿qué pasa ahí? Decía él, él concluía, y me parece que ahí la conclusión está un poco equivocada, él concluía que era porque había cambiado la normalidad del mercado, ¿no? Las acciones de los bancos centrales, al meter tanto estímulo en el mercado, decía él, han provocado que lo que antes considerábamos como normal ya no lo sea, y ahora haya una nueva normalidad. Yo la verdad es que no lo creo, yo creo que más bien es que hay dos factores que él estaba un poco obviando en su análisis para explicar esta coyuntura exacta, ¿no? Uno, las acciones están sobrevaloradas. Le vuelvo a mostrar este gráfico. Esta sobrevaloración de las acciones provoca que haya una gran cantidad de gente que piense que esto es insustentable, que no se va a poder mantener así de fuerte el movimiento de o las ganancias de estas acciones por secula seculorum, ¿no? Entonces, ¿qué hace que eso o qué provoca, qué fenómeno provoca eso? Pues mayormente provoca que, bueno, es que es aquí, mayormente provoca que tengas un grupo de participantes en el mercado que están tan preocupados por esa idea de que las acciones podrían estar sobrecompradas, que empiezan a buscar algo en que refugiarse porque creen que esto es insustentable y que eventualmente se van a caer las acciones. Entonces, básicamente esto podría estar provocando, fíjate que esto podría ser en un grado menor, esto podría estar provocando que la gente esté, pues de alguna manera, buscando complicado está aquí para saber cuál es cuál. Creo que sería más bien así. 3, 4 por acá. Y eventualmente esto es 5. Que la gente esté buscando un refugio donde estacionar su dinero en caso de que las acciones se desplomen, ¿no? Y por eso es que hay cierta demanda de oro. Eso es por un lado. Por el otro lado, ¿qué otra cosa está y es lo mismo que está haciendo que el Bitcoin esté ganando ahorita? Por el otro lado, el Bitcoin, aparte de que el Bitcoin ahorita está ganando, un poco sí también como las acciones, están ganando y creo que ahí va a haber una correlación alta luego entre el Bitcoin y las acciones más adelante, cosa que con el oro no se ve tanto. Y probablemente sea un factor de apreciación adicional para el oro.
por el otro lado, el tema es el escenario geopolítico, ¿no? Si tú observas, y eso es algo que él mismo mencionaba, pero como que no llegaba a enlazar en su razonamiento, ¿quiénes son los principales bancos centrales que están comprando mayormente oro? Pues aparecía Rusia, aparecía China y algunos otros países, le decía yo, medio pelafustanescos, ¿no? En su análisis. O sea, países donde los gobiernos pues o son totalitarios o son represivos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué es que ellos están más interesados en comprar oro que el resto de los países? Pues porque a ellos, más allá de como vehículo de inversión, lo que les interesa el oro es para tener algo que conserve valor y que lo puedan almacenar relativamente en un lugar fuera del sistema financiero. Es una forma como de sacar parte de tu dinero del sistema financiero, pero sin desaparecerlo, o sea, teniendo todavía ese dinero. Entonces, esos países bandoleros, vamos a decirlos así, por decirlo de alguna manera, normalmente no dejan de estar comprando oro, a menos de que una vean un gran respaldo internacional por alguna razón, ¿no? Como cuando Estados Unidos la llevaba muy bien con China, porque era su nueva fuente barata de crecimiento, porque lo que se producía en China bajaba la inflación en Estados Unidos, y a la vez no lo veían con un competidor serio o preocupante, caso distinto al de ahora. Por eso China se está refugiando en oro. Y aparte, si trae la intención de darle un zarpazo a Taiwán, pues todavía más, ¿no? Porque obviamente lo primero que van a tratar de hacer es sacarlo del sistema financiero y entonces el oro es el que le va a venir, como es un valor que no importa si tienes SWIFT o no, si tienes oro, punto, ¿no? Y lo puedes comercializar con alguien más. Eh, pues por eso es que las tendencias de oro las siguen manteniendo los chinos. Los rusos son otro de los países que están comprando oro. Se hablaba de Turquía, que Turquía es un caso un tanto diferente, aunque también es un país, digamos, que tiene un dictador y que claro que tiene un interés particular en tener una especie como de garantía de no perder potencia en sus reservas. De alguna manera es un país que, sea como sea, está, digamos, saludos a César, buenos días. Eh, es un país que estaba atravesando por un periodo inflacionario importante y el oro pues podría haber sido una forma de tener parte del dinero de las arcas sin perder valor, porque si lo tenías en liras turcas estaba haciéndose agua ese dinero, ¿no? Entonces también de ahí está justificada la adquisición. Otro país que está comprando oro y que a lo mejor sería de los que menos canchanchanescos sería India, pero ahí India tiene una tradición de comprar oro también por parte de sus pobladores, precisamente entendiendo cómo se mueven las cosas en la India, y el gobierno de Narendra Modi pues también tuvo presiones inflacionarias importantes, ¿no? Aunque la India, le digo, de todos es el que menos justificantes para estar comprando oro tendría, bajo esta lógica que le estoy explicando, porque de alguna manera sí tiene el apoyo, se está convirtiendo como en el nuevo niño bonito, mientras que Estados Unidos a China lo quiere estar como que alejando, ¿no? Es el nuevo lugar barato para producir, más o menos por esa misma región. Es decir, ya sabemos cómo están los costos, los envíos, todo ese rollo por esa región, pero que no tiene el grado de peligrosidad de China, porque el gobierno no es tan totalitario, no es un gobierno comunista como el de China, y porque por el otro lado su nivel de desarrollo todavía no llega a los alcances de China, ¿no? Entonces eh, ahí sería el único que no encaja perfectamente este cuadro, pero por temas tradicionales supongo mantienen las compras de oro, ¿no? Entonces este tema de decir, si el principal comprador del mundo son los bancos centrales, también de alguna manera te dice que
el escenario geopolítico puede ser una explicación más clara del por qué el oro está rompiendo máximos y no que haya un cambio de normalidad, ¿no? Si regresamos a la paz mundial, que eventualmente puede ser esto una vuelta larga o no, el oro tenderá a relajarse después, tenderá a relajarse de forma fuerte, porque entonces la gente va a estar apostándolo por las inversiones para lo que haya que reconstruir una vez que se vuelva a estabilizar la paz mundial, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es lo que sucede. Para mis amigos millennial, el creador de los Dragon Ball, me ponen por acá, acaba de morir a sus 68 años de edad. Bueno, pues descanse en paz. Ya para terminar este análisis, en el tema geopolítico, todavía no se ve claro que esté el avance del tema del fin de la guerra de Israel con Gaza. Dice el ejército de Estados Unidos que va a construir un puerto en Gaza para permitir que llegue ayuda humanitaria por esa región, aunque confirmó que no habría tropas suyas en terreno. Yo veo muy difícil que sin tropas puedas mantener una entrega de ayuda humanitaria a Gaza sin que se lo machincuepen los de Hamas, pero bueno. Y por el otro lado, el director de la CIA va a llegar ahí para tratar de presionar a Israel para que lleguen a un acuerdo antes del Ramadán, que es el 10, pues en 2 días más empieza el Ramadán, ¿no? Por el tema de Rusia con Ucrania, además de lo que dijo Biden, van a volver a reintentar revivir el acuerdo de granos del Mar Negro. Zelensky visitará a Turquía para esto y prácticamente eso es todo lo interesante que hay en esta mañana del día de hoy. Creo que ya no hay más temas el día de hoy, ¿no? Así que bueno, pues con esto hasta aquí dejamos el análisis del macroeconómico. Hoy recuerde, como todos los viernes, no vamos a intentar encontrar señales intradiarias de operación, sino que vamos a hacer la explicación de dónde están las posiciones de los stop loss y los take profits. Bueno, no los take profits, los stop loss, las entradas tanto de los toros como de los osos en los 7 principales pares, y a eso es a lo que vamos a dedicar la sesión de análisis de 7 pasos en esta mañana. Si usted todavía no es suscriptor del servicio de análisis, suscríbase. Ahí le hago parpadear la dirección en la parte de abajo de la pantalla y en forex.com /análisis 7 pasos. Y para los suscriptores que me están viendo ahorita en vivo, que son las 5 de la mañana con 14 minutos, vamos a esta parte del análisis en un momento más. Si me está viendo en vivo, téngame paciencia, nada más para cambiar de gráficos. Si me está viendo una versión grabada, pues cambie de video, cambie de carrete. Nos vemos.